Buenas a todos, estamos en el segundo tutorial de Python básico y bueno, en este tutorial, como habéis visto, vamos a tratar algunos tipos de datos, al menos los básicos, ¿vale? Vamos a empezar con los tipos de datos numéricos, vamos a seguir con textos y por último vamos a terminar con listas, ¿vale? Entonces esa va a ser la estructura del vídeo a seguir. Para ello vamos a utilizar el intérprete de Python. De momento no nos vamos a meter con ficheros y tal. Entonces, bueno, para empezar nos vale con el intérprete de Python, como bien he dicho. Entonces, para empezar con los tipos numéricos, es importante saber que tenemos varios tipos numéricos, ¿vale? En Python. Tenemos los integers, que son los números enteros, es decir, por ejemplo, el 2, el 4, el 20, etcétera, ¿vale? Son números enteros. Float, que son los números de coma flotante, ¿vale? Estos pueden ser, pues, por ejemplo, 5.0, 1.6, etcétera, ¿vale? Para ello, vamos a emplear algunas operaciones porque vamos a intentar utilizar de cierta manera Python como una calculadora convencional, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros hacemos una suma 2 más 2, ¿vale? Python nos va a devolver 4. ¿Por qué? Porque está interpretando Python que el primero es un tipo integer, el segundo también es un tipo integer y el operador más lo que hace es sumar el 2 más 2 y nos devuelve el integer 4, ¿vale? Integer o entero, son sinónimos, ¿bien? Entonces, bueno, también podemos hacer operaciones como podrían ser, por ejemplo, 50 menos 5 por 6, ¿vale? Que esto, por el orden de prioridad de operaciones, recordad que primero se hace la multiplicación y después la resta, por lo tanto nos debería devolver 20, ¿vale? Y aquí tenemos el resultado, es un entero que es 20. Y también podemos hacer la división, que por ejemplo vamos a dividir 8 entre 2, ¿vale? La división se representa con la barra, que si alguien no la sabe poner, el Shift y el 7, ¿vale? Y como veis, nos devuelve un float en este caso, ¿vale? Las divisiones nos devuelven un float. Lo mismo si operamos con floats. Si yo hago 2.0 más 2.0, vemos como el resultado no es un integer, sino que es un float, ¿vale? Antes nos había devuelto un 4, que es un entero, y aquí nos ha devuelto un float, ¿vale? Entonces, bueno, ahora puede que os parezca insignificante estas cosas y digáis, joder, si es lo mismo, ¿no, Eric? ¿Para qué nos estás enseñando esto? Bueno, pues en la práctica estos son diferentes tipos y ya veréis con el tiempo cómo sí que importa esta diferenciación. Bien, bueno, también podemos hacer una división entera, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que queramos hacer 17 entre 3, por ejemplo, nos devuelve un número con coma y, bueno, esto pues sí que es verdad que, bueno, no es muy tratable, ¿no? Que digamos, el 5,66 periodo, etcétera. Entonces, para ello tenemos la división entera que nos va a devolver un número entero, ¿vale? Para ello lo que tenemos que poner son dos barras, ¿vale? En vez de una, que es la división, ponemos dos y de esta manera nos devuelve 5, ¿vale? Para obtener el resto, ¿no? Porque alguien me dirá, eh, 17 entre 3 no es 5, ¿no? O sea, 3 por 5 son 15, por lo tanto no llega a 17. Vale, y esto es porque esto es una división entera y tiene un resto, ¿no? Al igual que aprendimos en primaria a hacer divisiones y nos quedaba un resto, esto funciona igual. Para obtener ese resto, lo que tenemos que utilizar es el símbolo de porcentaje, ¿vale? Y como veis, el resto es 2, efectivamente. El resto sería 2, ¿vale? Entonces ya sabemos hacer una división entera, obtener el resto de una división, ¿bien? Nos falta, por ejemplo, eh, el tema de las potencias, ¿no? ¿Cómo elevo, por ejemplo, 5 al cuadrado? Bien, pues esto se hace con dos asteriscos. La multiplicación la hacíamos con 1, la potencia es con 2, ¿vale? Entonces, 5 al cuadrado serían 25, por lo tanto, aquí tenéis el resultado, como veis, 25, y bueno, pues
sin más la potencia, ¿no? Entonces, estos son más o menos las operaciones que podemos utilizar con los números. También podemos utilizar, por ejemplo, paréntesis, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, con la prioridad de operaciones que hemos hecho antes, el 50 menos 5 por 6, ¿vale? Que lo tengo ahí arriba. Esto primero, como he dicho, se ejecutaría o se haría el cálculo de la multiplicación y luego el de la resta. Pero ¿qué pasa si nosotros queremos que primero se aplique la resta esta y después multiplicarlo por 6, ¿no? Pues para esto utilizamos los paréntesis, que también son válidos en Python, ¿vale? Para cambiar la prioridad de operaciones. Bien, entonces este resultado pues sería 270 y podríamos poner tantos paréntesis como quisiésemos, ¿no? Y por último, con los números os quería comentar el tema de variables, ¿vale? Alguien se preguntará seguramente, ¿qué es una variable, no? Para alguien que sea nuevo en programación, ¿qué es una variable primero? Pues una variable es, digamos, una caja, un sitio en memoria, en la memoria del ordenador, en la que nosotros guardamos un dato, ¿no? En este caso, por ejemplo, si nosotros ponemos la variable test, ¿vale? Con el operador igual le asignamos un valor. ¿Qué valor queremos asignarle? Pues por ejemplo vamos a asignarle el integer 2, ¿no? ¿Vale? Entonces ya lo hemos asignado, Python no imprime nada por pantalla porque no tiene que imprimir nada. Python aquí simplemente lo que ha hecho es decir, vale, yo voy a crear un hueco en memoria, en la memoria de tu ordenador voy a crear un hueco para la variable que se llama test, ¿vale? Que incluye un tipo integer, ¿vale? Que es el número 2. Bien, en este caso nosotros no especificamos el tipo de dato que guardamos en la variable. En otros lenguajes de programación como pueden ser Java o C, sí que se tiene que especificar, ¿vale? Que en el caso de Deusto pues se da en cuatrimestres siguientes, ¿no? Entonces, bueno, de momento no lo tenéis que especificar, pero que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Que tenéis que saber lo que estáis guardando en la variable. Entonces, bueno, esto es un poco los números. Si queremos podemos consultar lo que hay dentro de la variable test. Como veis, nos devuelve el número 2, ¿vale? Y efectivamente nosotros habíamos guardado el 2 dentro. En los textos tenemos los llamados strings, ¿vale? Que estos se escriben con comillas simples o comillas dobles, ¿vale? Yo en mi caso, para hacer una prueba, por ejemplo, para poner hola, vamos a utilizar comillas simples, ¿vale? Pero ¿qué pasa si nosotros estamos de repente en el inglés y queremos escribir, por ejemplo, la palabra don't, ¿no? Que lleva un apóstrofe. Claro, esto Python, fijaos, no lo interpreta, te dice que hay un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque estás utilizando una comilla simple dentro del propio string, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Bien, pues hay varias maneras de solucionarlo. La primera es que podemos lo que se llama escapar el carácter, ¿vale? Poniendo una contrabarra delante de la comilla que queramos escapar. Por lo tanto, Python vendrá aquí e interpretará esto como un carácter escapado y dirá, ah, vale, que quiere que yo imprima este carácter, que es un carácter especial, ¿no? Entonces, si ejecutamos esto, como veis, nos imprime, nos devuelve la palabra don't, ¿no? Indicándonos con comillas dobles que es un string. Claro, esto también lo podemos solucionar de otra manera. Si nosotros utilizamos comillas dobles, que es como, por así decir, en una jerarquía tienen más poder, ¿no? Que las simples, podemos escribir sin ningún tipo de problema don't con comillas simples sin escaparla, ¿vale? Y nos va a devolver exactamente el mismo resultado. ¿Esto por qué es? Porque a Python le indica las comillas dobles el principio y el final del string. Entonces no se lía con la comilla simple, ¿no? En este caso sí que lo hacía porque, claro, aquí, ¿cuál de las comillas estas es el final, ¿no? Del string? No lo puedes saber. Entonces, bueno, esto también lo podemos meter en variables, ¿no? Como por ejemplo un string, ¿vale? Que sea, pues vamos a escribir un hola mundo,
¿vale? Lo guardamos en la variable s, no nos devuelve nada. Si yo le doy a s, nos lo devuelve como un string. Puede darse el caso de que queramos imprimir un texto que sea primera línea, ¿no? Primera línea, pero claro, aquí yo quiero imprimir más líneas, ¿no? ¿Cómo lo hago? Bien, pues para esto existe el contrabarra n, ¿vale? Que es un carácter especial, el cual nos indica salto de línea. Y aquí podríamos escribir segunda línea. Python, al imprimir esto, lo que nos va a hacer es imprimir dos líneas, como le hemos indicado. El contrabarra n, como he dicho, indica un enter, como si nosotros diésemos un enter, un nuevo salto de línea, y de esta manera nos imprime las dos líneas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Esto tiene un problema. En Windows, las rutas de los directorios se escriben con contrabarras, ¿no? ¿Y qué pasa si nosotros, por ejemplo, vamos a imprimir la ruta, no sé, c dos puntos contrabarras some name, ¿no? ¿Qué pasa con esta ruta? ¿Qué va a hacer Python? Pues vamos a verlo. Bien, Python viene por aquí y dice, vale, c dos puntos contrabarra some, ¿vale? Porque contrabarra s no es ningún carácter especial, por lo tanto te lo imprimo. Pero ¿qué pasa? Que aquí identifico un contrabarra n. Mucho cuidado con esto, porque contrabarra n, si no lo escapamos, es un salto de línea. Por lo tanto, habría que escaparlo, ¿vale? Y por eso nos imprime aim, ¿no? Entonces, para escaparlo, pues ponemos otra contrabarra delante y, como veis, ahora sí nos imprime la ruta correctamente, ¿no? Importante tener en cuenta lo que acabo de decir de escapar los caracteres especiales, porque si no Python nos lo va a imprimir mal. Bien, también tenemos los llamados comentarios, ¿vale? Que estos son básicamente ayudas a comprender el código que estamos escribiendo, ¿no? Los comentarios de una línea se escriben en Python con almohadilla, ¿vale? Esto es un comentario de prueba, podemos escribir, ¿vale? Y Python con esto no hace nada. ¿Por qué? Porque es un comentario. Python no ejecuta esta línea. Ni la guarda en ninguna variable, no hace nada con ella. Esto simplemente lo veremos cuando hagamos ficheros con código. Lo veremos que podemos poner comentarios para ayudarnos a nosotros mismos u a otras personas a entender nuestro código. También lo que podemos hacer es guardar texto en variables. Por ejemplo, vamos a intentar imprimir Python en pantalla, ¿vale? Y para ello lo que vamos a hacer es escribir un prefijo, ¿vale? Que va a ser igual a py, ¿vale? La P en mayúscula. Y ahora vamos a hacer prefijo más zone, ¿vale? Y esto en Python nos lo permite hacer. ¿Por qué? Porque estamos sumando, estamos concatenando un string con otro string, ¿vale? Entonces, esto Python nos lo permite y lo que nos escribe es Python, efectivamente, ¿vale? Entonces, los operadores también sirven en strings. Bien, es importante saber esto, al igual que también podemos obtener el primer carácter del string prefijo, ¿no? En este caso, para hacerlo, deberíamos de escribir prefijo y entre corchetes deberíamos de escribir el número de carácter que queremos, ¿vale? En este caso, en los strings empiezan desde 0 hasta la longitud que tenga -1, ¿vale? Por lo tanto, si queremos el primer carácter, la P mayúscula, deberíamos de escribir el 0. Y como veis, nos devuelve un string con la P mayúscula, ¿vale? Si queremos, por ejemplo, en este caso el string es pequeño, pero vamos a escribir uno que sea más largo, por ejemplo, hola, y vamos a escribir el hola mundo, ¿vale? Este es más largo. Si queremos obtener, por ejemplo, el hola, ¿vale? Solo el hola, porque fijaos que si yo miro a ver el contenido que hay en la variable hola, está el string hola mundo, pero si quiero solo la palabra hola, lo que debería de hacer es decirle a Python, oye, imprímeme desde el carácter 1, recordad que empieza desde el 0, por lo tanto,
la exclamación la estamos obviando, ¿vale? Entonces, desde el carácter 1, que sería la H mayúscula, hasta el carácter 2, 3, 4, hasta el carácter 5 sin incluir el 5. Es importante saber esto. Eh, en Python el primer carácter este sí que se incluye, pero el último que le indiquemos es hasta ese carácter sin incluirlo, ¿vale? Entonces, si ejecutamos esto, lo que vamos a recibir es el string hola, como bien he dicho, ¿vale? Y si quisiésemos, por ejemplo, decirle a Python, vale, pues imprímeme eh, desde la letra O, ¿no? De la hola, hasta el final, hasta el último carácter del string. Pues entonces lo que deberíamos de hacer es dejar estos dos puntos aquí y no poner ningún valor. ¿Veis? Hola, mundo. Sin la H y sin la exclamación del principio. Bien, entonces bueno, es algo con lo que podéis jugar, ¿no? Incluso podemos hacer, de cierta manera, concatenar, ¿no? Hola desde, desde el principio hasta la posición 3 sin incluir el 3, ¿vale? Lo concatenamos con el string en la variable hola desde la posición 2, incluyéndola hasta el final, ¿vale? Entonces esto nos debería de dar el string completo, hola mundo. Y aquí veis que nos da hola mundo con dos os, pero bueno, esto simplemente sería arreglarlo de la siguiente manera, que me he equivocado yo. El primer carácter empieza en 0, entonces sería el 0, el 1 y el 2, sin incluir el 2. Por lo tanto, aquí no sería un 3, sería un 2. También es importante en los strings saber que podemos poner el índice como negativo. Es decir, si nosotros queremos de la variable hola el string queremos el último carácter, podemos poner el -1 y nos va a devolver el último carácter. Como veis aquí, la exclamación. ¿Vale? Y lo mismo si queremos, por ejemplo, del carácter -5 hasta el final, pues escribiríamos de esta manera, ¿vale? Bien, pues por último en las listas, para el que no sepa lo que es una lista, aunque su propio nombre lo indica, es un contenedor de X elementos, ¿no? Estos en Python pueden ser de distintos tipos, del mismo tipo o lo que queramos. Entonces vamos a crear una lista L, ¿vale? Lo vamos a meter en la variable L. La lista se especifica con corchetes, importante, ¿vale? Y dentro podemos meter, por ejemplo, pues 1, 2, 3, ¿no? Los tres integers. Le damos y si nosotros miramos qué hay dentro de L, pues nos devuelve una lista con los tres elementos, ¿no? Supongamos que queremos acceder al primer elemento de la lista. ¿Cómo lo haríamos? Pues igual que en los strings, entre corchetes pondríamos el 0 y nos devolvería el integer 1, ¿vale? Podríamos decirle, pues devuélveme del 1 incluyendo el 1 hasta el final, que sería el 2 y el 3, ¿verdad? Esta es la posición 1 de la lista y iría hasta el final. Entonces, nos devolvería una lista importante, nos devuelve una lista con los elementos dentro, ¿vale? También podríamos crear una lista, vamos a sobreescribir la lista que he creado, con 1, 2, el string test, ¿no? Test y tal, ¿vale? Tendríamos, por ejemplo, los tipos booleanos que se llaman, que son true y false, con la T y la F mayúscula en Python. True, false, así, ¿vale? Por lo tanto, podríamos guardar diferentes tipos de datos en una lista, ¿no? Entonces, le damos y si queremos obtener desde el 2 hasta el final, pues lo escribiríamos de la siguiente manera y nos devuelve una lista con un 2, que es un integer, con un string test y con dos tipos booleanos, que es true y false, ¿vale? Podríamos también obtener la longitud de una lista con la función len, ¿vale? Len, entre paréntesis, la lista, pues nos dice que tenemos una longitud de 5 elementos, ¿no? Que es cierto, porque tenemos dos integers, un string y dos tipos booleanos. Por lo tanto, es de longitud 5 esta lista, ¿vale? Y bueno, no me queda nada más que comentaros por aquí, así que espero que os haya gustado y servido este tutorial. Ha sido un poco larguillo, pero bueno, creo que merece la pena dar estos matices para que queden claras las cosas antes que ir deprisa y corriendo y no explicar a fondo todo, ¿no? Entonces, bueno, nos vemos en el siguiente tutorial, que ya sería el tercero. Así que sin nada más que decir, adiós.